Hola, bienvenidos. Esta vez vamos a hablar acerca de Juan Jacobo Rousseau y todas las aportaciones que hizo a la pedagogía y a la educación, sus principales críticas a la educación tradicional y los desafíos que se plantean en la práctica educativa. Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para formar personas libres, conscientes de sus derechos, de sus obligaciones y de sus deberes. Este autor es uno de los pedagogos más influyentes que han existido y sus ideas siguen vigentes hasta hoy en día. Para Rousseau, la educación del niño debe comenzar desde el nacimiento. Se debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño, sus intereses y sus características particulares. En su pedagogía sí había una educación religiosa, es decir, que sus pensamientos no eran laicos. Uno de los puntos claves de la propuesta es diferenciar la educación de los niños y de los adultos, ya que los objetivos, los contenidos y la metodología deben ser adoptados a la etapa de desarrollo de cada una de las personas, debido a que la educación debe ser gradual. Destaca que un aspecto importante que debe tener la educación es centrarse más en la práctica y en la experiencia, lejos de enfocarse en la transmisión de conocimientos, es decir, el alumno va a aprender haciendo. Fue el primero en hablar acerca de los periodos de aprendizaje ajustados a la edad de cada niño, y sus postulados giran en torno a 3 ideas. Primero, la educación debe centrarse más en el alumno y no tanto en el docente. 2. Es importante estimular el deseo de aprender. Y 3. La educación comienza desde el nacimiento. Él defendía los derechos del niño, principalmente el derecho a la salud y a la educación. En su libro, La educación en el Emilio, expresa lo que él considera necesario para una sociedad integrada por ciudadanos libres, que participen sobre la organización de la comunidad y los asuntos públicos. El texto está dividido en 5 partes. Las 3 primeras se dedican a la niñez, la cuarta a la adolescencia y la última se refiere a la educación de Sofía, mujer ideal, y a la vida parental, política y moral de Emilio. Nos habla de cuáles son los principios en los que debe basarse toda educación y habla del descubrimiento de la persona por sí misma. Es decir, que el primer cometido de la educación debe ser que la persona o individuo se descubra a sí mismo y por tanto tiene el precepto de la singularidad de la persona. Cada persona es única e irrepetible y de eso trata la educación, de descubrir la singularidad de la persona desde un respeto a la concepción de la libertad. Habla también del acercamiento a la naturaleza, lo que va a posibilitar que el individuo también se descubra a sí mismo estando en contacto con la misma. Rousseau denomina el derecho a la educación como el derecho a la instrucción, a la cultura y a la universalidad de la educación. La finalidad de la educación es principalmente formar al hombre con una finalidad muy clara, y es que sea capaz de equilibrar su voluntad, de dominar sus primeras pulsiones. Es decir, que sea capaz de mantener un equilibrio de su voluntad, ya que va a ayudar a la persona a poder manejar su propia libertad y de ese modo llegar al fin último de la educación, que es la felicidad. Uno de los postulados muy importantes es que el hombre es bueno por naturaleza, es decir, que es bueno desde que nace. Pero es la sociedad y el intelectualismo prevalente el que lo corrompe, así que hay que educar al niño alejado de la sociedad porque es la sociedad la que corrompe, potenciando la evolución natural del niño. Si miramos en perspectiva, hay una sensación de que algo falla en nuestro sistema educativo. Los niños van a las escuelas con el fin de prepararlos para un mundo que cambia incesantemente, pero nuestra forma de educar no ha cambiado mucho desde hace años, ya que el sistema actual se diseñó en la era industrial, principalmente para producir operarios. La mentalidad industrial de producción en masa y control en masa todavía pesa sobre el sistema educativo. Educamos a los niños en grupos y gobernamos sus ideas siguiendo instrucciones. En el colegio eres recompensado por hacer exactamente lo que se te dice. Estos son los valores de la era industrial que eran importantes para los operarios y jornaleros. En el mundo de hoy, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Únicamente siguiendo instrucciones?
Si vemos el mundo actual, valora a las personas creativas que pueden comunicar sus ideas y colaborar con otros. Sin embargo, nuestros niños no tienen la oportunidad de desarrollar tales habilidades en un sistema basado en valores de la era industrial. Falta de autonomía y control. La educación tradicional se experimenta una falta total de autonomía. Cada minuto de sus vidas están estrictamente controladas por el sistema. Sin embargo, en el mundo de hoy, para trabajar, debes saber administrar tu propio tiempo y tomar tus propias decisiones con respecto a qué hacer y cuándo hacerlo. Sin embargo, la vida en el ámbito educativo tiene una apariencia muy diferente. Les enviamos un mensaje peligroso de que no están a cargo de sí mismos, que solo tienen que obedecer en lugar de tomar el timón y aprovechar al máximo sus vidas. La autonomía es de gran importancia para los niños. No es de extrañar entonces que los niños se aburran y desmotiven en el colegio. La mayor parte del aprendizaje que ocurre hoy en el sistema educativo no es auténtico porque se apoya en la memorización. El sistema define un conjunto genérico de conocimientos que todos los niños deben saber y cada tanto mide cuánto se ha retenido mediante la administración de pruebas. Sabemos que este tipo de aprendizaje no es auténtico, porque la mayor parte de él desaparece el día posterior al examen, y la valoración en dichas pruebas es lo único que valoramos. Los niños pasan interminables horas de estudio memorizando hechos inútiles que muy pronto olvidarán. No hay lugar para pasiones e intereses, el sistema está estandarizado. Todos aprenden lo mismo y al mismo tiempo. El reto actual es ayudar a que los niños se encuentren y desarrollen sus pasiones y habilidades. ¿En qué es bueno? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Cómo encajo en este mundo? Cada uno de nosotros es diferente en la forma en que aprende y en cuánto tiempo tomamos para aprender algo y qué recursos y herramientas funcionan mejor para nosotros. La educación tradicional no admite tales diferencias, por lo que si tardar un poco en aprender, serás considerado un fracaso. En la educación tradicional los niños reciben clases durante más de 5 horas diarias, pero en cualquier aula se encuentran estudiantes en diferentes niveles de comprensión y sin importar lo que haya, el maestro es inevitable que algunos se aburran por hallarse más avanzados que otros. Esto hace que se confundan y se encuentren más rezagados. Con la evolución del Internet, los niños tienen al alcance de sus manos todo el conocimiento del mundo. La tecnología ha hecho posible que cualquiera pueda aprender cualquier cosa, pero por temor a perder el control, pareciera que en el sistema educativo no se aprovechan estos recursos. Nuestro sistema se ha convertido en obsoleto e ineficaz. Si queremos preparar a nuestros niños para el mundo actual, si queremos que el aprendizaje sea eficaz y atractivo, entonces no hay duda de que debemos cambiar radicalmente nuestro sistema.